Bien, quiero comenzar con una pregunta, la reflexión del día de hoy. Recuerden que nosotros estamos acá en el libro de los Romanos, pero mi pregunta de iniciación tiene que ver con la frustración. No sé si alguna vez, me imagino, ¿no? Eres un ser humano igual que yo, ¿no? Nos hemos sentido frustrados. Creo que la frustración es parte, ¿cierto?, de nuestra naturaleza, de nuestra caída, y evidentemente es un problema para nosotros. Déjame contarte una historia de frustración. La historia que voy a relatarte se trata de un líder de pelotón en la guerra de Vietnam. Él una tarde caminaba junto con su pelotón en medio de la selva y sufrió de repente una emboscada y por poco él pierde su vida. Sin embargo, aunque sobrevivió, él obviamente se sentía muerto por dentro al perder sus dos piernas, lo cual obviamente lo hizo sentirse una carga, lo hizo sentirse que no servía para nada, que el sentido de su vida de alguna manera había desaparecido, y debido a esto él cayó en una depresión muy profunda, marcada obviamente por un reproche en relación a aquel soldado que le salvó la vida y que no le permitió a él morir junto con su pelotón en honor a la labor que él tenía que desarrollar. Sin embargo, el tiempo pasó, nos cuenta la historia, y este capitán retirado comenzó a aceptar un poco su condición ya de invalidez. Se unió a un trabajo de un barco pesquero y durante ese tiempo le fue, o más bien le comenzó a ir bien. Encontró el amor, se encontró consigo mismo y llegó a un punto en el que él dio gracias a Dios por haberle salvado la vida. Al final de su vida, este hombre se vio comprometido, enamorado, aceptando su condición y utilizando piernas ortopédicas de titanio para poder vivir. No sé si te parece familiar esta historia. Esta es la historia de una película. ¿Sabían ustedes o no? A ver, ¿quién sabe de qué película es? ¿Ah? Forrest Gump, así es. ¿Saben quién es el personaje principal de este? El Teniente Dan. Forrest Gump. Es un clásico. Él es un personaje secundario dentro de la película. Sin embargo, el Teniente Dan es un ejemplo clásico de una vida frustrada. Él tenía que haber muerto en Vietnam, decía. Estaba enojado con Dios, estaba enojado con Forrest. Sin embargo, debido a que Forrest Gump le salva su vida, él luego encuentra el amor, encuentra sentido a la vida. No todo era milicia, no todo era el ser capitán. Y él, siendo un gran hombre, sufrió obviamente esta frustración. Y obviamente los grandes hombres y mujeres también en la Biblia han sufrido esta frustración. Y yo quisiera un poquito hablar de eso hoy día con ustedes a partir de esta carta a los romanos. Nosotros la semana pasada estuvimos abordando los primeros 6 versos de Romanos capítulo 1. Así que yo quiero invitarte a que puedas tú buscar tu Biblia y abrir el pasaje. Romanos capítulo 1, vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 13, ahí va a estar nuestra reflexión. Y solamente como para recordarte, la carta a los romanos es la carta de un extraño, de un extranjero, de un desconocido que toca la puerta. Recuerda tú que Pablo le escribe una carta a la iglesia que se encuentra en Roma, pero él no la fundó, él no conoce a los miembros de esa iglesia y los miembros tampoco lo conocen a él. Pero sí él sabe algunas cosas, por alguna otra razón, de esta iglesia y cómo va creciendo y desarrollándose. A pesar de que en estos versos, versículos 7 en adelante,
él comienza a hablar algunas características, nos habla un poquito acerca de sus motivos y deseos de ir a Roma y así sucesivamente. Yo quiero que veamos algunos detalles. Primero que todo, quiero que te enfoques en el versículo 7, donde Pablo hace una descripción de esta iglesia. Si tú miras el versículo 7, capítulo 1, el texto bíblico dice así: les escribo a todos los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser pueblo santo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Observen primero que todo, a la luz de este pasaje, que no existe territorio tan poderoso o tan pagano al cual el Evangelio no pueda conquistar. No estamos hablando de cualquier pueblecito. Cuando tú miras el versículo 7, cuando Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma, estamos hablando del Imperio Romano, uno de los imperios más importantes. Y allí, en medio de ese tremendo imperio, la iglesia está presente. Eso es muy alentador para mí. ¿Saben por qué? Porque hoy día ustedes y yo somos parte de uno de los países más secularizados de Latinoamérica. ¿Sabían ustedes eso, no? Hemos pasado de ser un país religioso de hace unos años atrás a ser el país más secular. A la gente que está afuera no les interesa su fe, mi religión, lo que yo creo, lo que ustedes creen. A ellos no les interesa nada. Ellos solamente hoy día deciden vivir, comer, pasarla bien, morir y sería todo. Pero cuando yo miro Roma y veo que la iglesia crece sin la intervención de un apóstol, una iglesia sana, obviamente eso nos da esperanza a nosotros, que somos un pequeño remanente en este lugar, para poder crecer también de manera fiel y sana en medio de una sociedad que no ama a Dios y que de una u otra manera le ha dado la espalda al Evangelio. Es importante notar eso. Hoy día las personas, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros, tus colegas, no les interesa tu fe. Hemos pasado de una manera abrupta a una sociedad muy europea. Ojo con eso. Eso significa de que hoy día no somos mayoría, hermanos. Aunque a algunos pareciera que seguimos siéndolo. No, no es así. De hecho, nunca creo que lo hemos sido. Pero aún así podemos crecer. Aún así podemos avanzar. Ahora, nota también en el versículo 7 cómo Pablo describe la iglesia que está en Roma. Observa por lo menos 3 características. Una de ellas: ellos son amados. Qué bonita palabra es esa. Amados. Y eso es porque, aun cuando están muy lejos, ellos aún así son hijos de Dios. Dios los ama. Pablo le escribe a personas amadas. Iglesia amada. Es un pueblo también, nota, un pueblo santo. Porque obviamente ellos han sido apartados por Dios con un propósito. Comúnmente en el Antiguo Testamento a Israel se les designaba este concepto como un pueblo apartado, un pueblo santo. Pero también hay una tercera característica. Es un pueblo que es receptor de la gracia y de la paz de Dios. En el Antiguo Testamento, esta bendición de recibir la gracia y la paz de Dios era una bendición que comúnmente el sacerdote Aarón establecía o colocaba sobre su pueblo. Ustedes pueden ver algo similar en el libro de Números, capítulo 6, verso 25. Ser receptores de la bendición y de la gracia de Dios, de la paz y de la gracia de Dios, es algo muy importante. Hay un autor antiguo que explica estos dos conceptos de la siguiente manera. Noten ustedes. Él dice que no es más deseable, o muy bien, nada es más deseable que tener a Dios propicio para nosotros. Y esto es lo que significa la gracia. Tener a un Dios dispuesto a ayudarnos, a escucharnos, a acompañarnos, a cuidarnos. Y luego, tener prosperidad y éxito en todas las cosas que fluyen de Él. Y esto es
lo que se da a entender por la paz. Porque por más que las cosas parezcan sonreírnos, si Dios está enojado con nosotros, incluso las bendiciones se convierten en maldiciones. Ser receptores de la gracia y de la paz de Dios es una tremenda bendición. Algo que tanto ustedes como yo jamás debiéramos olvidar. Entonces, lo que ustedes observan aquí es Pablo describiendo a la iglesia. Una iglesia amada, llamada, una iglesia santa, que son calificativos que se utilizan en el Antiguo Testamento para hablar de Israel, del pueblo de Dios, como si Pablo estuviera diciendo, tanto judíos como gentiles son parte de este pueblo de Dios bendito. Y eso es lo que tú observas en este primer verso, verso 7. Tú y yo somos un pueblo bendito, eres parte del pueblo de Dios. No importa qué tan lejos estemos de Jerusalén, no importa si tú eres judío o no, no importa. Eres parte del pueblo de Israel, eres el Israel espiritual. Dios ha puesto sus ojos en ti. Él cuida de ti, Él te ama, Él te ha llamado, tiene un propósito. No puedes vivir en este mundo y en esta sociedad como si no pertenecieras a nada o a nadie. Versículo 7 intenta enfatizar eso. Pero también quiero que mires ahora el versículo 8, porque a partir de esto nace también una gratitud por parte de Pablo. Mira el versículo 8. El versículo 8 dice así: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Aquí hay una cosa rara en Pablo, ¿ya? Quizás hoy día podríamos calificar a Pablo como con TDA, porque comúnmente Pablo comienza a enumerar cosas en primer lugar y luego como que se olvida. Nunca hay un segundo lugar ni un tercer lugar. Y por alguna razón pasa esto. Pero en el versículo 8, aun cuando él no sigue enumerando las cosas, él nos enseña a nosotros que, más bien nos muestra la razón de por qué él está agradecido, en primer lugar, a Dios por medio de Jesucristo. ¿Notas tú ese juego de palabras interesante? Porque Pablo no está agradecido de Roma, no está agradecido de las circunstancias. Él está agradecido de Dios por medio de Jesucristo, porque él sabe que solamente por medio de Jesucristo él puede acceder al Padre. ¿Y qué es lo que lo llena de gratitud? Si tú miras el versículo 8, te vas a dar cuenta de algo interesante. Él está agradecido de la buena reputación de esta iglesia que se encuentra en Roma, de su fe. Y dice que el mundo entero es consciente de la fe, del proceder, de la vida espiritual de esta iglesia. Puede ser posible que esto sea una exageración en la boca de Pablo, pero eso no deja de resaltar la idea de que la iglesia en Roma tiene una fe pública, una fe bien catalogada. Es una fe que está fuera de las cuatro paredes. No es una fe que vive a escondidas, con miedo, sino que al contrario, es una fe conocida por todos. ¿Y por qué? Porque un cristianismo vital, un cristianismo vivo, siempre va a atraer la atención de otros. Siempre una persona que vive de acuerdo a su fe va a llamar la atención. Porque los avivamientos nunca son secretos, hermanos. Los avivamientos son notorios. Cuando alguien ha recibido la visitación de Dios, cuando Dios visita a una iglesia, no hay cómo detener la difusión de dicha fe, de dicha vida. Esa fe de alguna manera impacta a la sociedad, impacta al lugar en el que se encuentra, impacta a las personas que los conocen, levanta a este mundo que por causa de la caída está tirado en el suelo y le muestra una manera diferente de vivir. Esta iglesia se caracteriza por una fe viva, una fe contagiosa, una fe que todos quieren tener, una fe que todos conocen. Interesante eso. No solamente en un sentido grupal, sino en un sentido individual. Piensa en tus amigos, por favor, en las personas que te conocen,
ellos podrán decir lo mismo de ti. Que tú te caracterizas por una fe viva, notoria, que llama la atención de todos, que desean poder vivir esa vida que tú vives. Esta iglesia de Roma, sí, todos eran conscientes de la manera en que ellos vivían su fe. Y no podemos pasar por alto aquello. ¿Pero a qué fe se refiere? ¿Se refiere acaso a esta primera confianza inicial en la que las personas creen en un Salvador? No. Esta fe tiene que ver con esa confianza perseverante que vive en medio de una sociedad secular como es Roma. Una fe que no se desgasta, que no se cansa. Una fe que persevera, que trae resultados, que produce fortaleza espiritual. Hoy día hay algunas iglesias que son famosas. Ustedes pueden ver en YouTube, hay muchas iglesias que son famosas a causa de su pastor, a causa de su arquitectura, a causa de sus vidrios artísticos, sus vitrales, a causa de su tamaño, a causa de sus riquezas. Pero la iglesia en Roma se caracteriza, es famosa por su fe. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Yo sé que hoy día tal vez estamos pensando en nuestro templo y que queremos agrandar, que estamos incómodos, que estamos muertos de calor, etcétera, etcétera. Pero eso no es nuestra mayor preocupación, hermanos. Y no puede serlo. Nuestra mayor preocupación hoy debe ser tener una fe viva como la fe de la iglesia en Roma. Todo lo demás se añadirá. El Señor traerá prosperidad, tendremos la oportunidad para levantar un templo. Pero ¿de qué sirve tener un templo si nuestra fe cada vez mengua más? Si cada vez nos enfriamos más, si cada vez venimos menos a la iglesia, participamos menos de las actividades, no venimos a los estudios bíblicos, no venimos a la oración. ¿De qué sirve tener un templo si no podemos llenarlo? Quizás el tamaño de nuestro templo está muy relacionado con el tamaño de nuestra fe. Y probablemente no creceremos a menos que tu fe también crezca. Entonces, comienza a comprometerte. Comienza a definir prioridades. Comienza a poner tu corazón donde tiene que estar. La fe de la iglesia de Roma era notoria, a pesar de que Pablo estaba a kilómetros de distancia. Hay personas que están al lado de nosotros y no se dan cuenta ni siquiera en lo que tú y yo creemos. Eso es una tristeza profunda que tú y yo deberíamos examinar. Sin embargo, versículos 9 y 12, Pablo hace una oración. Mira tú la oración de Pablo. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartir algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Qué potente es nuevamente este pasaje. Yo quiero que notes tú el atrevimiento de Pablo. Él habla de su vida espiritual, él habla de su oración. Y como él está hablándole a personas que no lo conocen, observa a quién llama de testigo para darle credibilidad a su vida de oración. A Dios. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a decir como Pablo: oye, yo oro por ustedes, tengo a Dios de testigo? ¿Cuántas veces tú en el WhatsApp, yo en el WhatsApp me he puesto en oración? Sí, estoy orando por ti. Y no pasa nada. Pablo dice: ustedes no me conocen, es verdad, les estoy escribiendo, yo oro por ustedes. Es posible que ustedes no crean. Bueno, tengo un Dios por testigo. Eso habla de que esta oración de Pablo es genuina. Viene de un hombre piadoso. Él apela reverentemente a un Dios que escudriña el corazón. Dios escudriña el corazón. No olvides eso. Dios conoce tu corazón, las intenciones,
Él sabe, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Esta no es una apelación inusual en Pablo. Pablo ya ha dicho esto en otras ocasiones, pero sí es un acto de adoración. Él pone a Dios por delante. Y eso habla de que la oración de Pablo, a lo de este texto, es genuina. Pero también tiene otra característica la oración de Pablo en este pasaje. La oración de Pablo es humilde y sumisa, donde él no pretende imponer su voluntad. Nota que él constantemente está diciendo, yo quiero ir a verlos, pero si Dios nos lo permite, si la voluntad de Dios lo permite. Él tiene deseos, pero él depende de la voluntad de Dios. Y es algo común en Pablo. Eso tú lo ves, por ejemplo, en Hechos 18:21, cuando él se despide de la iglesia de Éfeso y él dice, si es la voluntad de Dios, volveré aquí. En Romanos también, en el capítulo 15, versículo 32, él va a volver a repetir esto. Si es la voluntad de Dios, yo voy a ir a ustedes para poder visitarles. Cuando él se dirige a la iglesia de Corinto, lo mismo. Si es la voluntad de Dios, yo voy a ir y los visitaré. Él era un hombre que dependía de la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios para Pablo no era una frase cliché, no era una palabra trivial. Él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Él hacía la voluntad de Dios. Él disponía su vida, sus tareas, las ponía en las manos de Dios. A pesar de todas las circunstancias, él quería hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él se consideraba a sí mismo como un siervo, no como el capitán de un buque. Él y su oración es una oración humilde y sumisa. Cuán importante es orar como Pablo. ¿Cuántas veces tú y yo queremos que Él haga nuestra voluntad? ¿Cuántas veces deseamos que las cosas se lleven a cabo como nosotros queremos? Pero sabes, aun cuando tus oraciones tengan buenas intenciones, Dios tiene toda la autoridad para impedir que se cumplan tus deseos. Por muy buenas intenciones que tú tengas, Él tiene la autoridad para hacerlo. Por eso es mejor esperar, por eso es mejor orar, confiar en Él y poder de esa manera ser humilde ante la presencia de Dios. Porque observa nuevamente el texto. ¿Por qué quería Pablo visitar a Roma? El texto nos dice que su propósito era fortalecer a la iglesia, fortalecerlo con algún don espiritual. Algunos piensan que esto podría ser un don sobrenatural de Pablo. Difícil poder entenderlo de esa manera, porque cuando tú miras en las Escrituras, los apóstoles no tienen prerrogativas sobre cosas sobrenaturales. Es prerrogativa de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, el poder hacer como Él quiera a través de sus dones. Pero los apóstoles no tienen el poder para sanar, para hacer que mujeres bajen tallas de ropa, o hacer que algunos que están un poquito pasados de peso bajen un par de kilos. Hay muchas cosas que tú observas, muchas bobadas que tú observas en YouTube, en televisión, que las personas creen que Dios está dando su poder para transformar, para generar esa clase de cambios. No, los apóstoles no tienen esa prerrogativa. Es Dios quien obra soberanamente. Y por esa razón es que quizás cuando Pablo habla de este don que quiere impartir, le está hablando en un sentido general. Pero nota tú que Él no solamente quiere repartir algo, Él también desea recibir algo. Y eso también es muy hermoso de parte de Pablo, porque nos muestra la humildad de Pablo. Él es el apóstol, pero él aún así va a una iglesia para ser edificado, para poder recibir algo, para ser también fortalecido por esta iglesia. Porque así es la dinámica de la iglesia. No hay una élite. Yo no soy el pastor o los presbíteros que tienen poder y que solamente ellos edifican. No, ustedes, hermanos míos, tienen también la virtud, el beneficio, el don de Dios de poder edificarnos. Y así nos edificamos unos a otros. Ningún creyente es tan pequeño dentro de nuestra congregación o de la iglesia de Dios que no pueda edificar
a otro creyente. Pablo dice que él quiere ir y edificar, fortalecer, pero también él desea ser fortalecido y edificado. Pero, y aquí está el versículo 13, y con esto yo voy cerrando, pero Pablo ha tenido que lidiar con la frustración de no poder ir a donde él quiere ir. Mira tu versículo 13. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Observen nuevamente que la frustración de Pablo aquí no tiene que ver con falta de voluntad. Él quiere ir, pero no ha tenido la oportunidad para hacerlo. Él quiere visitar a la iglesia de Roma y se ha propuesto hacerlo en varias ocasiones, pero algo se lo ha impedido. Quizás sus muchas labores como apóstol. Él va a comentar un poco acerca de eso en el versículo 15, en el capítulo 15. Pero, ¿saben? Aquí yo quiero resaltar algo que me alienta, ¿ya? No es que yo quiera gozarme en la desgracia ajena, pero me alienta saber que el inspirado Pablo planeaba algunas cosas que no resultaban. Eso me alienta. Me alienta saber que él no sabía de manera automática cuál era la voluntad de Dios, cuál era el tiempo de Dios. Él también se equivocaba. Él también tenía que lidiar con cosas que en ocasiones no resultaban. Y eso, reitero, no es que yo quiera gozarme en su desgracia, pero de alguna manera, qué bueno saberlo, porque esto de alguna manera me enseña a mí que entender la dirección de Dios no es tan fácil. No es 1 más 1 es igual a 2. No es tan fácil. No es un tema de simplemente deducir cosas. Reitero, Pablo no conocía automáticamente la voluntad de Dios. También creo que es interesante observar que el problema de Pablo me enseña que Dios a veces interviene en nuestra vida. No a veces, sino que siempre. Él interviene en nuestra vida. Y a veces Él impide que nosotros no logremos algunos objetivos, por muy nobles que estos puedan ser. Porque ¿quién va a decir que el deseo de Pablo no es noble? ¿Acaso no es noble ir a Roma? ¿Acaso no es noble ir a fortalecer a la iglesia? ¿Acaso no es noble ser fortalecido por la iglesia? Pero Dios dice, no, Pablo, usted no va a ir para allá. Usted se va a ocupar de otras cosas. Así es Dios. Quizás tú estás diciendo, pero si, ¿qué tiene de pecaminoso mi deseo? No tiene nada. Pero Dios no quiere. Y tienes que saber, esperar. No quiere. Y creo que ahí también tú y yo tenemos que aprender de Pablo, porque Pablo ora. Señor, si es tu voluntad, como Cristo, ¿no? Si es tu voluntad, yo espero en ti. Entonces, alabado sea Dios por sus intervenciones. Alabado sea Dios porque eso a mí me da seguridad, ¿saben? Me da seguridad de que si yo estoy planificando algo por muy buenas intenciones, si eso no va de acuerdo a la voluntad de Dios, Él me va a detener. Él te va a detener. Él nos lo va a impedir. Tal vez lo haga mediante una enfermedad. Es verdad, no quisiéramos eso. Quizás a través de alguna circunstancia difícil. También es cierto, no lo deseamos. Incluso Pablo dice en la carta a los tesalonicenses que Dios utilizó a Satanás para que Pablo no cumpliera con su cometido. Pero el punto es que Él interviene. Y Él no permitirá, por muy buenas intenciones que tú tengas, que lleves a cabo tus planes si éstas no están de acuerdo a su voluntad. Así que, junto conmigo, comienza a agachar el moño y a ser más humilde. Junto conmigo aprende a someterte a Dios, a su voluntad, no a resistirlo, a orar, a buscar su voluntad, su rostro, a esperar. Calvino decía de que los santos no son dueños de sus propias decisiones. Y Santiago,
capítulo 4, nos da un consejo tremendo. Mira tú versículos 13 y 15. Hoy o mañana, dice Santiago. Algunos dicen, iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año. Haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, dice Santiago. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahí está expresada bíblicamente la manera, la actitud que tú y yo debiéramos tener. En resumen, hermanos, ustedes ven aquí a Pablo, ¿no? Con hartos deseos de viajar, con hartos anhelos de poder fortalecer a la iglesia. Y quizás tú te identificas con alguna de estas cosas. Bueno, déjame decirte que si por alguna razón tú hoy día vienes aquí y te sientes poco valorado, tu esposa no te valora, tus hijos no te valoran, tus amigos no te valoran, tu jefe no te valora, repasa un poquito, versículos 7 y 12. Eres amado, eres llamado para un propósito. Disfrutas de la gracia y de la paz de Dios. Y por muy humilde que pueda ser tu servicio, Dios puede utilizarte para bendecir a otros. No tienes por qué tener una autoestima baja frente a la hostilidad, al comentario malintencionado de otras personas. Dios te ama. La persona más importante del universo te ama. Eso debiera ser para ti más significativo que cualquier voz. Él te ama, te ha llamado, quiere llenarte de su gracia y de su paz. Eso debiera ser más que suficiente para ti. Por otra parte, si tú eres de aquellos que están sirviendo a Dios y deseas servir a Dios, recuerda que tu servicio debe desarrollarse en oración. Tus buenas intenciones no valen aquí. Necesitas orar, necesitas depender, necesitas buscar el bien de los demás. E incluso haciendo eso, no va a resultar si esa no es la voluntad de Dios. Por eso, búscalo en oración. Busquemos al Señor en oración. Pongamos nuestro corazón en sus manos. Y luchemos con nosotros mismos para poder hacer su voluntad. Pero también, si por alguna razón, no sé, te has sentido frustrado como Pablo, como el teniente Dan, en el servicio de Dios y las cosas quizás no han resultado como tú esperabas, bueno, recuerda que Dios puede estar interviniendo acá. Puede ser posible que Él quiera direccionarte hacia otra parte. Puede ser posible que Él quiere que tú puedas pensar en otras cosas, puedas servirle de otra manera. Es su voluntad que quizás las cosas en este momento no estén marchando. Por eso, conéctate con Él, sé sensible a su voluntad y sobre todas las cosas, busquémosle en oración, sabiendo que Él es la cabeza de la iglesia, no nosotros. Vamos a orar.